mano y diga conmigo: yo aún tengo fuerza para conquistar. Pero dígalo de verdad con ganas, como que usted lo cree. Yo aún tengo fuerza para conquistar. ¿Sabe? Hay momentos donde la fuerza del cuerpo hace falta, porque ya estamos desgastados. Pero cuando yo entro en una situación espiritual de letargo, la fuerza vital de mí, de mi espíritu, está adormecida. He visto jóvenes de 15 años que no quieren levantarse de la cama. A los 20 años yo hacía de todo, de verdad que yo hacía de todo. Tengo un compañero que jugábamos mejenga, porque no era bola, todo el día. Después íbamos para un lado, íbamos para el otro, y a esa edad uno hace de todo. Hemos visto una generación ahora que está con un cansancio de su fuerza vital, grande. Tienen pocos años, pero mucho cansancio, y algunos otros que ya se volvieron un mueble de colección y se han hecho a un lado, porque tal vez piensan que el tener un poco de canas en el cabello, tener arrugas en la cara, es motivo de descalificarme para el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios es estar atento ahí para mí, está presente ahí para mí. Entonces nosotros no envejecemos, simplemente maduramos para el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces no se deje decir que usted está viejo, usted está nada más madurando, está en un proceso para estar mejor. Quiero que vayamos a la palabra de una vez. Bendecimos los que nos ven también por la transmisión. En el libro de Josué, capítulo 14 y verso 6, cuando usted lo tiene, diga amén. Quiero que hablemos hoy de un hombre fuerte, un hombre maravilloso, un hombre que Dios usa con poder, pero que es poco mencionado en la palabra. Cuando usted lo tiene, diga amén. Yo voy a leer con usted. Dice el libro de Josué, el conquistador: los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué y a Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, y le dijo: tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios en Cades Barnea. En cuanto a nosotros, cuando Moisés, el siervo del Señor, me enviaba a reconocer la tierra, yo tenía 40 años, y a mi regreso le di las noticias según mi sentir. También sabes que los hermanos que nos acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto porque seguiste con fidelidad al Señor tu Dios. El Señor me ha dado 45 años más de vida, tal y como Él lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años, pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerza para pelear, diga conmigo: tengo fuerza para pelear. Tengo fuerza para salir, dígalo conmigo: tengo fuerza para salir y tengo fuerza para entrar. Por lo tanto te pido que me des el monte del cual habló el Señor aquel día. Tú eres mi testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de esta tierra. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune y kenicita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor, el Dios de Israel. Cierra tus ojitos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo que tu palabra es verdad, Señor, y que lo que dice de mí es lo que yo soy. Creo, Padre Santo, fielmente, Señor, que lo que tú has prometido tú lo vas a cumplir, Señor, y que tu fidelidad permanece aunque yo no sea fiel, Padre Santo. Tú permaneces fiel a mi vida, Señor, y sé que yo voy a conquistar lo que tú has dicho que voy a conquistar. Permite, Señor, que mi espíritu esté atento, Señor, que mi cuerpo, mi mente, Señor, esté alerta para recibir lo que tú tienes del Espíritu para cada uno de nosotros. Reparte, Señor, la semilla según la necesidad de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Nos encontramos con una historia de un par de amigos de muchos años, luchadores, Josué y Caleb. Dice que de todos los hombres
que salieron de Egipto, ellos fueron los únicos adultos que entraron a la tierra prometida. ¿Qué característica maravillosa hizo que Josué y Caleb pudieran entrar y por qué los otros no pudieron entrar? Recuerde que ellos fueron enviados por Moisés a ver cómo era la tierra prometida. 10 trajeron, fueron 12 príncipes, 10 trajeron malas noticias, pero Josué y Caleb trajeron buenas noticias. Esas buenas noticias no era que se ocultaba la realidad de lo que estaba sucediendo. La tierra prometida estaba poblada por gigantes, hombres de gran estatura y de gran fortaleza. Las ciudades eran fortificadas, pero 10 de los príncipes dijeron: parecemos langosta a la par de ellos, no vamos a poder. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: los vamos a comer como pan, nosotros lo vamos a lograr. Esa declaración que viene manifestada desde el corazón de cada uno de ellos hizo una gran diferencia con Josué y con Caleb. Pero yo quiero hablarte específicamente de Caleb, porque Dios tiene un mensaje para tu vida y tiene un mensaje para mi vida a través de él. Entonces quiero que mastiquemos un poquito este pasaje bíblico. Dice en el capítulo 14 y verso 6: los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué y a Caleb, y habla de su descendencia y dijo: tú bien sabes, le dijo Caleb a Josué, lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea en cuanto a nosotros. Lo primero que hace es recordarle la importancia de la promesa. Usted sabe, usted lo tiene latente, usted lo tiene presente, lo que Dios dijo de nosotros. Te recuerdo que hay una promesa que pesa sobre tu vida. Así como pesaba sobre la vida de Caleb, también pesa sobre tu vida y sobre la mía. Tenemos que ver desde una perspectiva, tal vez cortamos la música de fondo, tenemos que ver desde la perspectiva de lo que estaba sucediendo en la vida de Caleb y la vida de Josué. Imagínense los periódicos de su tiempo. Bueno, no habían periódicos. Imagínense usted el periódico de su tiempo, el noticiario de su tiempo, y decía: Josué conquista Jericó, derriba las murallas. Era todo un evento y el nombre de Josué estaba ahí. Josué vence al rey de Jai, y consecutivamente cada victoria el nombre de Josué estaba en primera plana, el nombre de Josué era renombrado. Y Caleb se podía preguntar, ayúdenme a imaginarme un momento: ¿por qué si yo caminé con él? ¿Por qué si yo traje el mismo informe? ¿Por qué si yo estuve ahí y le creí también a Dios? ¿Por qué Josué tiene un lugar de privilegio y Caleb es olvidado por 45 años? Porque dice que llegaron a buscarlo después de 45 años, tenía 85 años. Caleb no está resentido con Josué en ninguna manera. Caleb no tiene un espíritu amargado porque él no estaba en la primera plana, porque él no era protagonista. Caleb está preparado para conquistar. Hoy quiero darte 3 elementos importantes que son requisito para ser un guerrero y conquistar. ¿Quién quiere conquistar? ¿Tú piensas que has conquistado todo lo que tienes que conquistar en esta tierra? Queda mucho por delante. Pero muchos dicen, pastores, que ya con 50 años, con 60 años, ya uno es de que vaya pensando en descansar. Mentira de Satanás. Usted no se puede volver un mueble de colección aquí en un rincón. Dios tiene propósito para con su vida, Dios tiene propósito para con mi vida, y apenas estamos en el mejor de los tiempos para empezar a servirle a Dios. ¿Está conmigo usted aquí? Apenas estamos en el mejor tiempo de Dios para que nos use. Este hombre a los 85 años exclama: pero aún me siento tan fuerte como el día que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerza para la guerra, tengo fuerza para entrar, tengo fuerza para salir. Y es que esta mañana Dios te está diciendo, y Dios me está diciendo, que nosotros hemos sido codificados genéticamente para ser guerreros vencedores. Yo no sé si usted lo cree, pero nosotros hemos sido codificados para pelear y vencer en la batalla, por más grande que sea la batalla. Pero sigamos masticando un poquito. Después de que Caleb le dice a Josué y le recuerda que tienen promesa, dice el verso 7: cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años. A mi regreso le di las noticias según mi sentir. Clave:
la fuerza del hombre no se determina por la fuerza de sus manos, por la fuerza de su cuerpo, por la fuerza de sus piernas. La fuerza vital de un hombre que lo mueve a luchar hasta lograr se determina aquí en el corazón. Entonces dice, yo di mi informe cuando tenía 40 años según lo que sentía. ¿Y qué era lo que sentía Caleb? Yo le creo a Dios. ¿Qué sentía Caleb? Mi confianza está puesta en Dios. Lo que él dijo desde que salimos de Egipto que iba a pasar, va a pasar. Entonces yo di un informe según lo que había en mi corazón. Pero sabes, cuando tú estás desanimado, cuando tú estás cansado, tu corazón, de donde tiene que salir, estoy hablando del alma, de donde tiene que salir esa fuerza vital para luchar por tus sueños, no creen nada. ¿Qué le pasó a los 10 príncipes? Parecemos langostas. Ellos son enormes, ciudades fortificadas, no lo vamos a lograr. Sabes, esta mañana el Señor te quiere recordar que tú eres un guerrero o una guerrera que ya fue dispuesto para triunfar, pelear la batalla y ganar esa batalla. Tú no eres cualquier cosa, tú eres uno más que bendecido, uno que puede conquistar, que lo puede lograr. Dice el verso 9, ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor tu Dios. ¿Sabe qué es fidelidad? Que es el primer requisito de un hombre o una mujer que tenga la capacidad de triunfar. Fidelidad es que a pesar de que yo no vea, yo creo. El informe de Caleb va de la mano con el de Josué porque ambos creyeron juntos. Ok, si hay gigantes, el fruto es bueno en esta tierra. Si tú dijiste que esta tierra nos pertenece, esta tierra nos pertenece. Esta tierra nos pertenece. ¿Sabe qué significa el monte Hebrón para el pueblo de Israel? En Génesis capítulo 13 y en el verso 14 dice: después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira hacia el norte y mira hacia el sur, del oriente al occidente. Todo lo que ves te lo daré a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, si alguno puede contar. Desde el monte Hebrón, Dios le dice a Abraham: levanta tus ojos, mira a los 4 puntos cardinales. Todo lo que tú puedes ver, yo te lo voy a dar. Eso convierte al monte Hebrón en el lugar de la promesa, no solo para él, sino para todos nosotros, porque somos nosotros parte de esa fe que se desata a partir de Abraham. Entonces, el simbolismo de este monte no solamente era un lugar o una tierra para conquistar. El monte Hebrón era un lugar plano, hermoso, lindo para sembrar. Su característica no era que fuera fértil. Su característica era que para el pueblo de Israel tenía un significado profético importante. Era el monte de la promesa de Dios. Número 2, dice que Abraham hizo ahí, y se lo voy a leer. Dice entonces en el capítulo 13 de Génesis, verso 18: entonces Abraham levantó de ahí su tienda y fue a acampar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar y también se quedó a vivir. Hebrón se convirtió en el hogar del padre de la promesa, del padre de la fe, y además se convirtió en el lugar de adoración. Hebrón, por lo tanto, es el lugar de la promesa, es el lugar de adoración, es el lugar de residencia del que tiene la promesa. Hebrón se convierte también en la tumba de los patriarcas, porque dice que Abraham compró una propiedad y ahí fueron enterrados los patriarcas. Hasta el día de hoy se conoce como es. Hebrón también se convierte en el lugar de la ciudad de refugio donde David se esconde cuando Saúl le persigue. Hebrón también es el lugar donde Dios le dice a David: establece el reino. Entonces, el significado de este monte no solo era la tierra que se quería, sino era un simbolismo para el pueblo. Importante, profético,
marcado. ¿Por qué te digo eso? Porque el monte Hebrón, que está en Israel, simbólicamente en tu vida puede significar la familia. En tu vida puede significar esa promesa de tener tu casa propia, de ver a tus hijos fuera de las drogas. Hace poco hablaba con una mujer y dice: oré por 25, 30 años para ver a mi hijo libre de las drogas, y gloria a Dios, yo lo veo ahora libre de las drogas. Ese monte significativo para todos nosotros, ponle el nombre que tú quieras, pero es el lugar de comer. Este hombre, Caleb, dice: ahora tengo 85 años, pero aún me siento tan fuerte como el día que Moisés me envió a reconocerla. Usted con 40 y con 85 tiene la misma fuerza. ¿De qué estaba hablando Caleb? Aún tengo la convicción en mi espíritu de que lo que tú prometiste, tú lo vas a cumplir en mi vida. Es más, él estaba diciendo a Josué: mi convicción es tanta, tengo tanta fuerza para pelear aún, tengo tanta fuerza para entrar y para salir, que envíame a mí, dámelo por heredad, yo lo voy a conquistar, porque el monte no estaba conquistado. Él dice: yo estoy consciente de que es hogar de los descendientes de Anac, el padre de los gigantes. Habían gigantes ahí. Si usted lee la historia, dice que era el lugar que aterrorizaba o que le infundía temor al pueblo de Israel, porque ahí estaban los gigantes. Un hombre de 85 años ahora, llamado Caleb, que había permanecido en el anonimato durante 45 años, está diciendo: dame la oportunidad de yo ir al frente y conquistar. Lo que es significativo para el pueblo. Diga conmigo: eso es un corazón de guerrero. Pero no lo diga así como con pereza, diga: eso es un corazón de guerrero. ¿Sabe? Usted tiene que inyectarse de esa fuerza que tenía Caleb. Oiga, no importa la situación que usted está pasando, usted tiene que serle fiel a la promesa de Dios. Voy a repetirle de nuevo: usted tiene que ser fiel a la promesa de Dios en su vida. Si Dios te prometió, si Dios te dijo, Él va a cumplir. ¿Sabe? Aunque tú no veas nada, tal vez todo el mundo te ha dicho: tus hijos van a servirle a Dios, y tú no los ves. Los ves que andan desviados, los ves que andan en alcohol, en drogas, los ves que andan en malos caminos, los ves que andan en otras cosas, pero la promesa sigue en pie. Tú no te vas a morir sin ver esa promesa mientras tú permanezcas fiel. Así como Dios me conquistó, me sedujo, dice, fue más fuerte que yo, me amó. Así como sentí ese primer amor y yo le creía todo lo que Él me dijo, así se va a cumplir. Pero tú no puedes abandonar la fuerza que tiene que haber en tu interior ahora, porque no ves lo que deberías de ver, no lo puedes abandonar ahora. Dios te trajo esta mañana para decirte: no importa la edad que tú tengas, que si tú permaneces fiel a la promesa de Dios, Dios la va a cumplir. Desde que salió de Egipto el pueblo, Caleb le creyó a Dios. Pasaron el desierto, hubo falta de agua, pero Caleb vio abrirse la roca y salir agua de la roca. Pasaron hambre, pero Caleb vio descender pan del cielo y siguieron su camino. Vio muchos de sus amigos morir en el desierto por la falta de fe, pero Caleb seguía creyendo en Dios. Dios le dice: solo dos van a entrar, y Caleb seguía creyendo. Caleb veía las portadas y las noticias de todo lo que hacía Josué, pero él no se desanimaba. Sí, esto pasa, esto sucede. A veces tomamos la foto de un encuentro. Yo he tomado la foto de mi encuentro cuando fui hace muchos años, y lamentablemente de los que estaban ahí, de los que estaban en esa foto, algunos que eran líderes ya no son líderes ni pastores. Algunos de los que hicieron el encuentro conmigo ni siquiera están en la iglesia. Y es lamentable, porque eso era lo que había pasado. Caleb, qué lindo que usted tomara la foto de su encuentro y dijera: bueno, todos recibimos promesa ahí.
Y todos le creímos a Dios. Este es el pastor de tal iglesia, este es el pastor de tal otra iglesia, este es el evangelista, anda en tal lugar. Pero no, es una realidad que no es así. ¿Saben? Si usted está sentado esta mañana aquí, es porque usted tiene en su corazón la convicción de Caleb, que aunque usted ha fallado, que aunque usted se ha equivocado, que aunque usted se ha tropezado, la promesa de Dios se va a hacer vida en su vida. Qué interesante cómo este hombre es capaz de creer y cómo sale de su boca lo que hay en su corazón. Aún tengo la misma fuerza que tenía cuando me asignaron la importante misión de ir a espiar la tierra prometida. Y vine y di un informe por mi sentir. Y saben que 85 años y aún tengo ese mismo sentir. Mándenme a mí al frente del ejército porque yo voy a conquistar. Y Caleb dice algo importante: si Dios quiere, si Dios está conmigo, no importa los gigantes, no importa lo que venga, no importa qué tan amuralladas estén las ciudades, yo voy a conquistar. Y puedo estar seguro de que Caleb conquistó. ¿Por qué? Porque dice que hasta el día de hoy es la ciudad de Caleb. Claro, simbólica para Israel, el lugar de la promesa, la tumba de los patriarcas, la ciudad donde David estableció su reino y fue ungido por los hombres de Judá. Recuerde que David tuvo 3 unciones, una donde solo sus hermanos y su papá la vieron, junto con el profeta Samuel, que lo ungieron como rey. ¿Quién sabía que David había sido ungido como rey? Los hermanos que no creían en él y el papá que lo escondía. Muchísimas veces no somos profetas en nuestra tierra. Nadie cree en nuestro llamado, nadie cree en nuestra asignación, nadie cree lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero esta mañana yo te recuerdo que esa primera unción nada más es el principio, porque David tuvo que pasar por 3 unciones. Porque cuando Dios estuvo de su lado, le guardó, le protegió, y él siguió siendo fiel, porque aún teniendo la vida de Saúl en sus manos, le respetó, porque era el ungido de Dios. Entonces vino una segunda unción, donde él había establecido el reino por orden de Dios, que fue en Hebrón. Entonces ahí David recibe una segunda confirmación de los hombres de Judá. David recibe una tercera unción delante de todo el pueblo ya como rey. Hasta el día de hoy se recuerda al rey David como el rey más renombrado a pesar de sus errores. Recordamos a David como un hombre conforme al corazón de Dios, pero por la fidelidad que él tuvo. Saúl peca y dice al profeta: hónrame delante de la gente. David peca y a él le importa un pepino a la gente. Él dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. A mí lo que me importa es estar en una relación contigo. Yo necesito serte fiel a ti. Entonces David, un hombre que pecó, adulteró, fue actor intelectual, es levantado y dice: un hombre conforme a mi corazón, por la fidelidad. Diga conmigo: yo tengo que ser fiel. Si tú eres fiel, Dios va a cumplir cada promesa. Pero tienes que permanecer fiel. A pesar de que tengas que llorar, a pesar de que tengas que revolcarte en el suelo, a pesar de que tengas que ponerte de rodillas, pedir perdón 1000 veces, tú tienes que permanecer fiel. Aunque tú no veas nada, tú tienes que permanecer fiel, porque eso es importante en el corazón de un conquistador. Cuando estaba leyendo este tema, le decía a mi esposa, he leído tantas veces eso, pero entiendo cosas, detalles que dejé pasar en algún momento. Este monte no solamente tenía promesa, sino que este monte era el lugar de descanso de los patriarcas. Por decirlo de alguna manera, tenía un simbolismo de toda la generación pasada de ellos. Hay muchas cosas que nuestras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos perdieron. ¿Usted ha escuchado una historia en su casa de que perdieron sus papás o sus abuelos terrenos, posesiones, bendiciones? ¿Sabe? Aquí había perdido
hasta el lugar de descanso. La tumba de Abraham, de Sara, de Jacob, de los patriarcas no le pertenecía a Israel. Estaba gobernada por gigantes, estaba conquistada por gigantes. En el mundo espiritual se mueve eso en las familias. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados entregaron las riquezas a Satanás. Nuestro papá, porque aquí está mi hermana, entregó las riquezas que teníamos, las fincas que nos pertenecían, ganado que teníamos, todo al alcohol y a la prostitución. Lo que quedaba que compraron aquí en Alajuela también se gastó. Hasta los muebles de la casa se vendieron. Y yo entendí, es que simbólicamente usted como conquistador no solamente conquista lo que es físico y está presente, sino que conquista cosas que nuestras generaciones perdieron. Cuando nosotros nos paramos en la brecha, decidimos conquistar el alcoholismo que gobernaba nuestra familia. Decidimos conquistar el consultar a ídolos, consultar a brujos, la magia negra, la hechicería. Cuando nosotros nos paramos en la brecha, entonces le quitamos a esos gigantes todo lo que nuestras generaciones atrás perdieron. Entonces es importante que entendamos la pelea de este hombre de 85 años, que es la pelea de todo ser o todo creyente que sabe que Dios le asignó una misión. Claro, hay gigantes, maldiciones generacionales que pesan, costumbres y culturas que pesan sobre nosotros, la forma de resolver las cosas, la forma de hacer las cosas. Son gigantes que nosotros tenemos que derribar si queremos conquistar. Y aquí está Caleb enseñándonos una lección hermosa. ¿Sabe por qué vino la promesa? Dice: por cuanto seguiste con fidelidad a mi Señor. Pasando el desierto, pasando hambres, pasando sed, escuchando a todo el mundo decir: volvámonos a Egipto. ¿Saben qué escuchaba Caleb y Josué? Mientras Josué y Caleb cuidaban a Moisés, escuchaba a la gente quejándose: estábamos mejor en Egipto, las ollas de carne, los ajos, las cebollas. Pero ellos seguían con una fuerza interior que era la fidelidad a Dios. Sigo creyendo que si Dios prometió, Dios cumplirá. Tú tienes que tener esa fidelidad. Si Dios te dijo que tú en esta tierra vas a tener un lugar donde habitar propio, tú vas a tener ese lugar. Si Dios te dijo que en esta tierra tú verás a tus hijos levantarte, tú verás a tus hijos levantar. Si Dios te dijo en esta tierra que te va a usar para levantar a otros, así va a ser. Pero tienes que permanecer fiel. Número 1, fidelidad a Dios. Número 2, fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar seguro de lo que yo espero es ser fiel a Dios. Tener certeza de lo que espero es ser agradecido con Dios. Gracias porque tú ya lo hiciste. Yo no lo estoy viendo, pero tú ya lo hiciste. ¿Cuánto voy a esperar, pastor? Quiero que sea como el Max, quiero que sea como el Taco Bell, quiero que sea todo rápido, express. Caleb esperó 45 años para ser protagonista de, yo creo que, una de las batallas más icónicas de Israel. Nadie quería pelear ese monte, a pesar del simbolismo que tenía ese monte. ¿Por qué? Porque es gigante. Pero Caleb dice a sus 85 años: yo todavía tengo fuerza, y tengo fuerza para pelear. ¿Sabe? Porque si yo sé que Dios va delante de mí, ¿quién va a poder contra mí? Si Él va como poderoso gigante, ¿quién va a poder contra mí? Porque la palabra de Dios me enseña que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Libro de Isaías, capítulo 48, creo, 49. Los jóvenes se cansan. Los jóvenes se cansan. Pero los que esperan en el Señor, los que confían en la fidelidad de Dios,
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán. No es esto del que quiere ni del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia. Tú tienes que tener fe para ser alimentado de esta palabra. Tu corazón tiene que arder por el Espíritu Santo para ser alimentado. Que cuando tú vas a iniciar algo, tu corazón arda creyendo que lo que tú vas a hacer y vas a empezar, Dios lo va a respaldar. Pastor, ¿a esta edad qué voy a empezar a hacer yo? Tengo que buscar mi trabajo, lo que sea. No. Dígale a Dios qué quiere, cómo te va a bendecir, porque tal vez Dios no quiere que tú trabajes, Dios quiere que trabajes para alguien, tal vez Dios quiere que tú emprendas algo, que tú inicies algo. Pastor, pero es difícil. Sí, claro, te voy a decir, es difícil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo cómo voy a decir como pastor que es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Quieres tener revelación de la palabra? Come la palabra, lee la palabra, métete en la palabra. No es fácil. ¿Quieres ver el progreso económico? Ten una fe no religiosa. Porque lastimosamente la iglesia se ha metido en una fe religiosa que piensa que con que digan algunas palabras es como una convocatoria mágica, una fórmula mágica, que las cosas van a funcionar. No. Dios le dice a Josué más de 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. O sea, actívese. Haga, que yo lo voy a respaldar. Pelee, que yo lo voy a respaldar. Obedezca, que yo lo voy a respaldar. La primera ciudad que conquistó Israel cuando pasó el Jordán fue Jericó. La característica de Jericó era que eran unas murallas gigantes. Ni con caballos, ni con estrategias de guerra de su tiempo se podían derribar. Jericó tenía una protección adicional. Estaba el río que dividía el límite de la tierra con la ciudad. Tenían arqueros en lugares o posiciones altas. El río era fangoso. Entonces, cuando las tropas querían pasar, se atoraban en el río y los arqueros fácilmente les daban como una flecha y los mataban. ¿Sabe qué pasó? Israel le creyó a Dios y dice: pase el arca primero y que se mantenga en el medio del río. Cuando todos los que venían amedrentados, tenían miedo, sabían que de una manera natural y estratégicamente militar no iban a poder lograrlo, empezó el río a partirse en dos y se levantó un muro tan alto de agua que ¿quién iba a tener duda? Ahí estaban los sacerdotes con el arca, los levitas con el arca sobre sus hombros, y el río detenido, no había corriente. ¿Qué sintió el pueblo de Dios y qué sintió los soldados de Jericó? Aquí hay un poder sobrenatural. Aquí hay algo que nosotros no podemos entender, porque ¿cómo se va a detener el río? Y Dios le da una estrategia: rodea la ciudad. No se preocupe en tirar flechas, en tirar fuego, en hacer nada. Rodea la ciudad, suenen las trompetas. Y cuando llegó el tiempo indicado, porque no es cuando usted quiere y le da la voluntad, es cuando llega el tiempo de Dios. Dice que las trompetas sonaron y las murallas fueron derribadas. Fue la primera conquista de Israel. Vea lo que Dios le acompaña, vea lo que Dios hace para generar fe en nosotros. ¿Cuántas veces usted ha tenido necesidad y Dios ha mandado maná del cielo? Tal vez empacado una etiqueta que dice arroz 99%, azúcar Doña María. No es maná del cielo, pero es el alimento que usted ocupaba. Alguien tocó a su puerta y le dio suficiente para pagar el recibo que usted necesitaba. Entonces usted fue alimentado por Dios. De una u otra manera, Dios le sostuvo. Pero ¿qué pasa? En el transcurso nos debilitamos en la fe, nos apartamos de Dios, perdemos la fidelidad hacia Dios, porque fidelidad es creer. Fidelidad va de la mano con la fe, no una fe religiosa, sino una fe de acción. La fe religiosa es malísima. La fe religiosa nos detiene.
La fe religiosa nos hace simplemente unos críticos, catadores de cultos, catadores de iglesias. Gente que llega a la iglesia, está muy dura, se sienta en la silla. No, esta está demasiado suave. El aire acondicionado le pega a uno muy de frente, o no tienen aire acondicionado. En esta iglesia, catadores de cultos. ¿Vio lo que dijo el pastor? Yo no sé por qué no usa más otras estrategias. Eso es una fe religiosa. En lugar de poner tu corazón a la disposición de Dios para que te llene de la palabra, llegas a ver todas las cosas y a criticarlas. Amén. Yo no sé por qué siempre termino exhortando, pero esta mañana yo quiero animarle a conquistar. Número 1, sé fiel. Número 2, ten una fe en acción. Una fe en acción, importante. Camina hacia lo que Dios te ha dicho. Sé fiel. No iba a hablar de Josué, pero no puedo evitarlo. Cuando usted ha visto que no hay un libro de Caleb, no, hay un libro de Josué. Y cuando Josué, capítulo 1, empieza, Dios le dice, o el Espíritu Santo le inspira a escribir Josué, siervo de Moisés. Pero cuando usted termina de leer el libro de Josué, dice Josué, siervo del Dios Altísimo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te encomienda algo, Josué 1:1 era el que iba a conquistar. Y usted es fiel, no solamente al hombre que ve, porque fue fiel a 40 años. ¿Usted ha visto y ha registrado el montón de locuras que hizo Moisés? El montón de tiempo que se metía a orar con Dios, a estar con Dios. Y Josué sentado en una piedra 40 días. Yo me imagino que ahí dormía por ahí en la piedra, iba a buscar una piedrita larga para hacer sus necesidades. Algo se comía, pero 40 días esperando, protegiéndolo, cuidándolo, siendo fiel. Y ahora dentro ya le da una asignación Dios, pero es el siervo de Moisés. Después de que cumplí mi asignación y demostré ser fiel a los hombres y fiel a Dios, ahora soy conocido en el cielo porque soy el siervo del Dios Altísimo. Pero ¿cómo le cuesta a algunos entender eso? ¿Cómo le cuesta a algunos recibir corrección? ¿Cómo le cuesta a algunos empezar de nuevo? Es difícil, porque hay orgullo en nosotros. Y tenemos que derribar ese orgullo para que nuestra fe no sea religiosa, sino que nuestra fe sea una fe activa. Número 3, yo sé que a usted le huele a carne ya ahí del restaurante, no piense en la carne. Fortaleza mental. Para usted ser un guerrero conquistador, usted necesita fidelidad, una fe activa que le da seguridad, convicción y que le ayuda a creer en Dios, y ocupa una fortaleza mental, que es de donde sale tu fuerza, no importa la edad que tú tengas y el físico que tú tengas. Hay grandes hombres que conquistan, hay pequeños hombres que conquistan grandes cosas, porque la fuerza no está en las manos, en las piernas, la fuerza está aquí adentro. Nuestra fortaleza en la mente tiene que implicar que yo tenga los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, que se divide en varias partes. Ahí pasa alguien manejando y pasa en moto y le recuerda a la mamá y al papá, y usted se enoja, se pone rojito, le agarra ganas de gritarle lo mismo. Tenga paz, sea fuerte mentalmente, tenga templanza. La fortaleza mental implica muchas cosas, ejercicios espirituales. ¿Por qué la tentación nos hace caer tan fácil? Porque no hago ejercicios espirituales. La pastora dice, tengo un sentir, por cierto no lo dijo, de ayunar y de venir a adorar la primera semana de septiembre, pastora, y después usted terminará de decirlo. Y mucha gente cuando dice ayuno le agarra hambre, cuando dice vigilia le agarra sueño. Ya se lo prometo porque a mí me pasa. Con solo que digan ayuno, aunque sea a las 6 de la tarde, y a mí me agarra hambre. Y entonces, como piensa que no lo va a lograr, no lo practica. Vea, si usted no puede abstenerse de comer
con lo cual usted no se va a morir, ¿cómo va a lograr detenerse en el momento de la tentación verdadera? Una tentación económica, una tentación sexual, una tentación de agarrar a alguien y bendecirlo del cuello. ¿Cómo se va a abstener? Tenemos que hacer ejercicios espirituales. ¿Se imagina usted, siervo de Moisés, 40 días esperando? Seguro llega abajo y ¿qué pasó? Yo me vine, tenía 20 días de estar ahí, ese hombre ni por ningún lado se arriba. Ustedes hubieran estado fieles, ¿verdad? Tentados en la piedra. Nosotros fuimos llamados a grandes cosas, pero la gente que fueron llamadas a grandes cosas no pueden tener miedo, no pueden tener temor, no pueden dejarse llevar por las debilidades mentales que son las tentaciones, que son las pasiones, aunque Dios les use. Eliseo Dios les usó, pero recuerde que salieron, dice la historia, un par de jóvenes y le gritaron: calvo, sube la cuesta, calvo. Y dice que los maldijo y salieron unos ojos y los despedazaron. No controló su carácter. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Entonces el hecho de que Dios te use no quiere decir que tú eres aprobado en tu carácter y en tu forma de hacer las cosas. Tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. Renovaos en el espíritu de tu mente. Yo le decía a mi esposa, es difícil cuando viene el momento de presión, porque mi mente, mi inconsciente me dice: resuelve como usted sabe resolver. Y en mi cultura, mi papá nos enseñó a ser violentos. ¿Cómo es resolver? Si no se calla la boca, yo se la callo. Pero si yo sé que esa es mi debilidad mental, entonces yo tengo que renovarme en el espíritu de mi mente y saber que tengo que pasar esa ofensa de largo, que tengo que bendecir al que me maldice, aunque usted quiera, de verdad. El apóstol Pablo dice: está bien, enójese, pero no pequen. El libro de Hebreos dice: no tenemos un sacerdote que no conozca nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo. Y cuando dicen todo, es en todo. Entonces la tentación no es mala. Usted tenía ganas de hacer, pero no hizo. ¿Por qué? Porque amó más a Dios. Usted tenía ganas de ejecutar lo que podía ejecutar, tomar lo que podía tomar, pero no lo hizo porque usted ama más a Dios que el deseo de su carne, que el deseo de su mente. Tenemos nosotros, para conquistar cada promesa de Dios, que trabajar en fortalecer nuestra mente. Una mente débil siempre te va a decir: a ti te señalan, a ti te marcan, a ti te hacen a un lado, a ti no te toman en cuenta, porque mi mente es débil. Estoy marcado tal vez por tanta humillación que yo pienso que todos me quieren humillar. Estoy marcado tanto porque me han subestimado desde niño, desde niña, que yo ahora lo veo en todos lados. Pastor, es que uno ya es viejo, a uno no lo engañan. Dicen a él. Usted tiene que aprender a sujetar tu mente. Usted tiene que aprender a renovar tu mente. El apóstol Pablo dice: renuévela. El apóstol Pedro dice: yo deseo que ustedes sean prosperados en todo. Ese es el deseo de Dios. Así como prospera tu alma. La traducción original: su mente. Yo deseo que ustedes sean prosperados en todo, físico, económico, familiar, de todas formas, en todo. Pero eso va a suceder progresivamente como progresa su mente. Entonces un conquistador tiene que tener la capacidad de tener una mente fuerte. Yo tengo que ser emocionalmente fuerte, porque si no voy a perder muchas cosas. ¿He visto gente que le ha llegado millones a las manos? ¿Y a dónde están? No sé, se me fue como agua entre los dedos. Anoche curiosamente estaba cocinando, por ahí a veces me da eso. Estaba haciendo un salmón con pimentita, sal. Usted que tiene hambre, entonces lo voy a tentar. Es broma. Estaba haciendo un salmón con pimentita, sal, puré de papa.
Y le decía a uno de mis hijos, con una tapa de la olla en la mano: ¿quiere que le dé la clave para usted progresar económicamente? No era que le iba a dar con la tapa, sino era que quería que viera la tapa. Había unas palomitas de estas que andaban volando. Fui y tapé la olla y le dije: esta es la clave. La tapa de una olla, me dice. Y le digo: no, el proteger lo que Dios te ha dado. Si usted invirtió tiempo, invirtió recurso en algo, proteja. El apóstol Pablo, cuando habla, dice: no vaya a ser que yo, habiéndoles anunciado el evangelio, pierda la salvación por descuido, porque muchas veces nos descuidamos en nuestra mente. Es que mi mente, es que mi pensamiento, es que mi corazón me jugó una mala pasada, y entonces ahora estoy en un embrollo. Estoy en un embrollo económico, estoy en un embrollo o en problemas familiares. ¿Por qué? Porque le di rienda suelta a mi mente. Mi mente fue débil. Mi mente no tuvo la capacidad de ver lo que podía perder al actuar de una manera impulsiva. Entonces, un conquistador no solamente tiene que conquistar. Usted no solamente tiene que hacer el puré, usted tiene que proteger que ese puré no le caiga a un bicho y se lo ríe. ¿Me doy a entender? Así es todo en la vida. Tú tienes que saber que si tú obedeces a Dios, de verdad te va fortaleciendo mentalmente. Tú vas a ser un conquistador que pueda sostener la bendición que Dios te da. Hay gente que Dios le ha levantado una vez y volvió a caer. Le levantó otra vez, le levantó una vez, y si le hiciéramos un gráfico, pega el techo y va al suelo, pega el techo y va al suelo. Hay gente que se ha mantenido durante mucho tiempo. Hay gente que tiene una escalada desde que inició, por el control de su mente, de su pensamiento, de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces, si tú quieres ser un conquistador, tienes que ser fiel, tienes que tener fe y tienes que tener fortaleza mental. Renovemos nuestra mente, dejemos de pensar. ¿Por qué piensa que el proverbista dice que no sea sabio en su propia opinión? Porque tenemos culturas y tenemos arraigos de nuestras generaciones pasadas que lo que nos hacen son daños. Y si yo me pongo a analizarme, me pongo a ver por qué yo siempre resuelvo estas situaciones de esta manera. Porque fue lo que aprendí. ¿Por qué salgo corriendo de una relación que me da miedo? Porque fue lo que aprendí. ¿Por qué cuando alguien me dice algo, en lugar de perdonar y hablar, me quedo callado? Porque fue lo que aprendí. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente para poder conquistar. Volvamos a donde está Caleb. Caleb dice: tengo fuerzas como cuando tenía 40 años. El mismo sentido de fe que estaba en aquel tiempo está todavía aún en mi corazón. Soy el idóneo para conquistar esta tierra, aunque esté llena de gigantes. Qué lindo que usted y yo aprendamos a no tenerle miedo a nada. Amén. Pero usted sabe que la mayoría de gente le da hasta miedo o vergüenza, decimos para maquillarlo, de preguntar. ¿Ha visto cuando entra una familia a algún lado y todos se ven uno al otro y no saben para dónde agarrar? Pero pregunta usted, no, dígale usted. En cosas tan pequeñas vemos que no hemos ido avanzando, a pesar de que somos hijos de un gran rey, a pesar de que la Biblia dice que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y usted no puede preguntar en una dirección, usted no puede ni siquiera preguntar dónde hago un trámite en el banco, como si te fueran a hacer algo. Eso le pasa a otros que van a otras iglesias, a usted no. Renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Me duele que me digan esto, pero nunca digo nada porque no quiero que me desprecien. No. Si usted quiere sentirse bien y quiere que esa persona le respete y le ame, dígalo con amor. No espere al día que reviente usted como una olla de presión y le diga 4 cosas y pierda la amistad, y también lo vean como una persona que no maneja su carácter. ¿Ven? Esto no lo iba a decir, pero yo no sé, Dios le está hablando a alguien. Dios nos va dando cada día lo que necesitamos en nuestro corazón. Isaías 40, 29, 31 dice: el Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor al que ya desfallece.
Los jóvenes se fatigan y se cansan, mas los fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor cobrarán nueva fuerza. Levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Isaías 41 dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da la fuerza y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la justicia de mi mano derecha. Ese es Dios para usted y ese es Dios para mí. No te desanimes, Él te va a dar fuerza. No desfallezca, porque esas rodillas cansadas Dios las va a fortalecer. Esas manos que ya no se pueden levantar, Dios le va a dar fuerza. Y para eso te trajo esta mañana. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo creyéndole a Dios. Yo quiero que usted haga una declaración conmigo, pero hágala con convicción. Usted dígale al que está a la par suya, lo que va a hacer, dígaselo con fuerza, lo que va a hacer, hágalo con convicción. Un conquistador no se esconde, un conquistador va al frente. Un conquistador no le da vergüenza pedir una dirección. Un conquistador hace lo que tiene que hacer. Tiene que renovarse en el espíritu de su mente, tiene que ser fiel y tiene que tener fe. Levante su mano y haga una declaración conmigo. Señor, desde este lugar clamo a ti y te digo: aún tengo fuerza para conquistar. Yo seré fiel, tendré fe, tendré confianza. Me voy a renovar en el espíritu de la mente. Yo soy un guerrero de élite. Tú me creaste con propósito y ese propósito se va a cumplir en mi vida. Hoy creo que desde que nací tengo una asignación. Hoy renuncio al miedo, al temor, a la vergüenza, a la cultura negativa que recibí de mis ancestros. Hoy empiezo a conquistar lo que mis generaciones perdieron. Hoy empiezo a caminar en la victoria que tú das. Hoy empiezo a soñar con lo que viene por delante. Hoy empiezo a creer que yo veré la bendición, que yo la disfrutaré, que cada promesa que salió de tu boca se va a cumplir en mi vida. Hoy creo que tú tienes mi vida bajo control. Creo que tú tienes mi familia bajo control, que están en la promesa y yo veré lo que tú has dicho que yo veré. Hoy conquisto mi monte porque aún tengo fuerza para pelear la guerra, para entrar y para salir. Y establezco como una herencia para mis hijos, para mis generaciones, todo lo que tú me permitirás conquistar. Quiero orar por ustedes, pueblo, un momentito más. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy tú ves con ojos, Señor, de agrado, Padre Santo, el reconocimiento de que nos faltan las fuerzas muchas veces, pero de que tú das fuerzas a alcanzar. De que a veces sentimos que desfallecemos, pero tu palabra y tu promesa dice que tú eres el que pones esa fuerza cuando yo ya no puedo. Padre, crea en cada uno de estos varones y en cada una de estas mujeres, de estos jóvenes, Padre, un corazón conforme a tu corazón, Señor. Que tengan la capacidad de soñar, que tengan la capacidad de conquistar, que tengan la capacidad de luchar para ser mejores que sus generaciones. Hoy, Padre, yo te pido que tú rompas toda cadena de pobreza, de miseria, de drogadicción, de alcoholismo. Hoy, Padre, yo te pido que tú rompas toda cadena, Señor, de persecución, toda cadena de maldición. Padre, yo te pido, Señor, que tus hijos no caigan en la trampa del enemigo. Alejes de sus casas los espíritus de lascivia, de cubo, de sucubo.
por cuanto han determinado creerte a ti, Señor. Lo que no ha sucedido en muchos años, lo que no ha sucedido en mucho tiempo, Padre, yo declaro que llega el tiempo como el tiempo que le llegó a Caleb. Tiempo de recordar las promesas que vienen de ti. Tiempo de saber cuál es el lugar. Tiempo de recordar qué ha dicho Dios de ti. Y tiempo de cumplimiento de eso que Él ha dicho de nosotros. Padre, yo bendigo tu nombre. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Aunque no la merecemos, tú quisiste dárnoslas. Padre, te pido, Señor, que la palabra sea una semilla, Señor, que se meta ahí profundo en su corazón y en su mente y empiece a dar, Señor, fruto al 100 por uno. Creemos y declaramos una iglesia bendecida. Creemos y declaramos en una iglesia, Padre Santo, Señor, que va de victoria en victoria, Señor, que va de triunfo en triunfo, que va de gloria en gloria, delante de la cual tú vas, Señor, como poderoso gigante. Creemos, Señor, por la conquista del monte que tú has dicho que nos pertenece, mi Dios, y bendecimos tu nombre. Te adoramos y te glorificamos y te agradecemos por poner tu oído, Señor, atento a nuestro clamor esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso por encima de su cabeza, porque dice el aplauso al Rey por encima de su cabeza, demostrando que Él está por encima de ti.